Os prometo que si alguien me hubiese contado esta historia hace unas semanas, habría dicho que era material para una novela barata, no para mi vida. Pero aquí estoy, escribiendo en este sub porque no sé a quién más contarle lo que pasó. Mi nombre no importa, pero digamos que soy un empresario acomodado de Madrid. Mi vida era perfecta, hasta que desapareció Laura. Sí, mi mujer, Laura. Hace 11 años, simplemente se desvaneció. Una noche estábamos cenando en casa, y a la mañana siguiente, cuando me desperté, ya no estaba. Ni una nota, ni una llamada, nada. Había señales raras las semanas previas, llamadas que cortaba en cuanto entraba a la habitación, salidas inesperadas. Pero jamás pensé que algo tan radical podía pasar. Creí que tal vez la habían secuestrado, que había sufrido algún accidente. Pero tras meses de búsqueda y silencio absoluto, me vi obligado a aceptar que no volvería. O eso pensé. Todo empezó hace 2 semanas, cuando estaba en Barcelona por negocios. Había terminado una reunión y decidí darme un paseo por el barrio gótico. Me encanta perderme por esas calles, siempre hay algo nuevo que descubrir. Estaba a punto de entrar en una pequeña cafetería cuando la vi. Era ella. Laura. Primero pensé que estaba viendo un fantasma. Se había cortado el pelo, lo llevaba teñido de rubio, pero esos ojos eran inconfundibles. Estaba sentada en una terraza, fumando un cigarrillo y riéndose con un hombre que claramente no era yo. No sé cómo reuní el coraje, pero me acerqué. Ni siquiera sé qué palabras salieron de mi boca, solo recuerdo que ella me miró, primero con sorpresa y luego con algo que parecía fastidio. ¿Qué haces aquí, Laura?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro me hervía la sangre. Ella tardó en contestar, como si estuviera decidiendo si negar todo o enfrentarlo. Finalmente, apagó el cigarrillo y dijo, con toda la frialdad del mundo, no esperaba verte nunca más. No podía creer lo que acababa de escuchar. Que no esperabas verme nunca más, desapareciste sin dejar rastro, Laura, ¿sabes el infierno que fue buscarte? ¿Pensar que estabas muerta? Ella se cruzó de brazos, como si estuviera aburrida de la conversación antes de que empezara. El hombre que estaba con ella, un tipo moreno con pinta de ejecutivo, se levantó incómodo y dijo, voy a dejaros hablar. Ni siquiera preguntó quién era yo, como si esto fuera algo que ya había imaginado que podría pasar. Cuando se fue, Laura se recostó en la silla y me miró, evaluándome. Mira, no tiene sentido que hagas un drama. Lo nuestro se acabó hace mucho, ¿vale? Yo tenía mis razones para irme. ¿Tus razones? Mi voz salió más alta de lo que esperaba, pero no me importaba. Laura, desapareciste. Dejaste todo atrás, nuestra casa, nuestros amigos, nuestra vida, ni una llamada, ni una maldita explicación. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. ¿Quieres saber la verdad? Muy bien. Me fui porque estaba harta. De ti, de tu control, de tu vida perfecta donde yo no encajaba. Necesitaba escapar. Fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. ¿Control? ¿De qué estaba hablando? Siempre pensé que teníamos una relación equilibrada, incluso feliz. Pero antes de que pudiera decir nada, añadió con un tono cortante, y sí, sé que mentí. A todos, pero ¿qué querías que hiciera? ¿Quedarme atrapada para siempre? No sé qué me dolió más, sus palabras o la forma en la que las dijo, como si no le importara el daño que había causado. Me quedé ahí parado, mirando a la mujer que había amado más que a nadie, y que ahora parecía una completa desconocida. Escapar, logré decir al fin, tratando de contener las lágrimas de rabia. ¿Escapar de qué, Laura? Tenías todo. Una casa, una vida cómoda, alguien que te amaba, nunca te faltó nada. Ella soltó una risa amarga, una de esas que te hace sentir más pequeño de lo que ya te sientes. Eso es lo que tú siempre pensaste, ¿no? Que yo era feliz porque tenías dinero, porque me dabas lo necesario. Pero lo que nunca entendiste es que yo no quería ser un accesorio en tu vida perfecta. Quería ser libre. ¿Libre para qué?, la interrumpí, mi voz temblando de frustración. Para mentir, para desaparecer sin dar la cara, para estar aquí, fumando cigarrillos y riéndote con otro hombre como si nada hubiera pasado. Ella se inclinó hacia adelante, y por un segundo, juraría que vi algo parecido a remordimiento en sus ojos.
Pero lo siguiente que dijo lo borró todo. Mira, no vine aquí para que me juzgues. Vine para empezar de nuevo, y lo hice. Lo siento si te dolió, pero eso ya no es mi problema. Sentí que la sangre me hervía. No es tu problema, ¿sabes lo que fue vivir estos años sin respuestas? ¿Sabes que pensaba que estabas muerta? ¿Que cada día me torturaba imaginando lo peor? Ella se levantó, como si la conversación estuviera agotando su paciencia. No estoy muerta. Estoy viva, y he seguido adelante. Tú deberías hacer lo mismo. No podía dejar que terminara la conversación así. No te atrevas a hablarme de seguir adelante, Laura. Tú decidiste empezar otra vida sin siquiera mirar atrás. Dime la verdad de una vez, ¿por qué te fuiste realmente? Ella alzó las cejas, como si estuviera decidiendo si contarme todo o seguir con sus excusas. Finalmente, con un suspiro teatral, respondió, ¿quieres toda la verdad? Está bien. Me fui porque ya no podía fingir. Había alguien más. Esas palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Alguien más? Mi voz era apenas un susurro. Sí, conocí a alguien antes de irme. Fue en uno de esos viajes que hacía para despejarme. Y sí, mentí. Te mentí durante meses porque no sabía cómo terminarlo contigo. Era más fácil desaparecer. De repente, todo cobró sentido, las llamadas extrañas, las salidas repentinas, la desconexión que había sentido en los últimos meses de nuestro matrimonio. Pero eso no hacía que doliera menos. ¿Y qué pasó con él?, pregunté, casi sin aliento. Laura se encogió de hombros. Se acabó. No fue nada serio al final, pero me ayudó a darme cuenta de que quería una vida diferente. Me quedé helado. Entonces, te fuiste, destruiste nuestra vida juntos, por alguien que ni siquiera fue importante. ¿Quieres que te diga lo que sería peor?, replicó, con esa actitud fría y despectiva que empezaba a odiar. Quedarme contigo y vivir una mentira para siempre. Así que sí, me fui. Y no me arrepiento. Las palabras de Laura seguían resonando en mi cabeza, no me arrepiento. No podía creer que alguien a quien había amado tanto pudiera hablar con tanta indiferencia sobre el daño que me había causado. No te arrepientes, repetí, más para mí mismo que para ella. ¿Sabes lo que pasé, Laura? ¿Sabes lo que me costó reconstruir mi vida después de que te largaras sin explicación? Perdí amigos, la confianza en las personas, incluso llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Ella me miró como si estuviera cansada de escuchar mis quejas. ¿Quieres que me disculpe, que me ponga de rodillas y llore? Lo siento, pero no voy a hacer eso. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y sí, quizá fui egoísta, pero no me voy a flagelar por ello. Fue entonces cuando perdí el control. ¿Sobrevivir? Laura, vivíamos en una maldita mansión, tenías todo lo que podías desear. Y me dejas como si hubiera sido un monstruo, cuando todo lo que hice fue intentar que fueras feliz. Ella me miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Tú crees que todo era perfecto porque nunca te molestaste en preguntarme cómo me sentía. Vivías en tu burbuja de éxito y riqueza, y yo solo estaba ahí, apagándome cada día. Me quedé mudo. Parte de mí quería seguir discutiendo, pero otra parte, la que no quería admitirlo, sabía que algo de razón tenía. Había estado tan centrado en construir nuestro futuro que quizás nunca me había dado cuenta de que ella estaba desmoronándose. ¿Y ahora qué?, pregunté al fin, tratando de mantener la calma. ¿Vas a seguir fingiendo que nada pasó, que no importa el daño que dejaste atrás? Laura suspiró, como si estuviera cansada de todo esto. No sé qué esperabas encontrar aquí, pero yo no soy la persona que recuerdas. Y tú tampoco eres el hombre que quiero en mi vida. Lo siento si eso duele, pero es la verdad. La verdad, ahora te importa la verdad, Laura, le solté, con un tono que mezclaba ira y desesperación. Porque todo lo que he escuchado hasta ahora son excusas y mentiras. Dices que no soy el hombre que quieres, pero ni siquiera me diste la oportunidad de entender que iba mal. Simplemente huiste. Ella se quedó callada un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Pero lo que vino después fue otra bomba que jamás vi venir. Hay algo más que no te he dicho. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Laura bajó la mirada,
algo que no había hecho en toda la conversación, y murmuró, cuando me fui, estaba embarazada. El mundo pareció detenerse. ¿Embarazada? ¿De mí, de aquel hombre? No sabía qué pensar. ¿Qué estás diciendo, Laura? ¿Era mío? Sí, respondió, con una frialdad que me enfureció. Pero antes de que digas nada, escucha. No quería tenerlo contigo. No quería traer un niño a una vida que sentía que no era mía. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Había tenido un hijo, mi hijo, y yo nunca lo supe. Mi voz temblaba cuando hablé. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Laura levantó la cabeza y con la misma indiferencia de siempre, dijo, está bien. Vive conmigo. Se llama Nicolás, tiene 10 años, y sí, sabe quién eres, aunque nunca quise que supiera demasiado. Esa última frase fue como una daga en el pecho. Sabía quién soy. ¿Cómo puedes decir eso tan tranquilamente? ¿Has jugado con la vida de un niño así? ¿Como si fuera un secreto más que guardar? Ella se encogió de hombros. Hice lo que pensé que era mejor para él. Y te repito, no me arrepiento. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo de ahí. Mi hijo, el hijo que nunca supe que tenía, había estado creciendo sin mí. Y Laura, con su frialdad habitual, hablaba de ello como si fuera un detalle sin importancia. La palabra hijo daba vueltas en mi cabeza. Nicolás. 10 años. 10 malditos años sin saber que existía. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Laura? ¿Por qué me negaste la oportunidad de ser parte de su vida? Ella me miró con esa expresión que mezclaba arrogancia y desprecio. Porque sabía que harías lo imposible por controlarlo todo, como siempre. Hubieras hecho que mi vida fuera un infierno, peleando por la custodia o intentando imponer tus reglas. Decidí que era mejor así. Mejor así, ¿para quién, Laura? ¿Para ti? Ya no podía contener mi furia. No tenías derecho a decidir algo tan grande por tu cuenta, ese niño también es mío. ¿Qué clase de persona hace algo tan egoísta? Ella se levantó de la mesa, como si ya hubiera tenido suficiente. No voy a discutir contigo sobre esto. Lo hecho está. Nicolás tiene una vida estable, un hogar, y no necesita que vengas ahora con tus dramas para complicarlo todo. Es mi hijo, Laura, grité, olvidándome por completo de que estábamos en un lugar público. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarnos, pero no me importaba. Merezco conocerlo, merezco ser parte de su vida. Y no voy a dejar que sigas escondiéndolo de mí. Laura me miró con frialdad, pero esta vez parecía un poco menos segura de sí misma. No puedes simplemente aparecer después de 11 años y pretender que todo va a cambiar. Nicolás no te conoce. Para él, tú no existes. Esas palabras me rompieron. Para mi hijo, yo era un extraño. Una sombra que nunca había estado allí. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que esto terminara aquí. Pues voy a hacer que me conozca. Quieras o no. Laura frunció el ceño, pero no respondió. En su lugar, sacó un billete de 10 euros y lo dejó sobre la mesa, como si ese gesto pudiera cerrar la conversación. Haz lo que quieras. Pero no esperes que yo te facilite las cosas. La vi alejarse, con la misma indiferencia que había mostrado desde el principio. Pero esta vez, el dolor se mezclaba con determinación. Si tenía un hijo, si Nicolás era realmente mío, iba a luchar por él, sin importar cuántas barreras Laura intentara poner en mi camino. Cuando Laura desapareció entre la multitud, me quedé sentado en esa mesa, inmóvil, con la cabeza llena de pensamientos. Nicolás. ¿Mi hijo? Un niño que llevaba 10 años en este mundo sin saber nada de mí. No podía dejar las cosas así. Ya no era solo una cuestión de orgullo o de lo que Laura me había hecho, se trataba de ese niño, de darle la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Lo primero que hice fue buscar un abogado. Sabía que iba a necesitar ayuda legal para enfrentarme a Laura si intentaba impedirme conocer a Nicolás. La mañana siguiente estaba en el despacho de un conocido, Jorge, un abogado especializado en temas de familia. Le conté toda la historia, dejando fuera los detalles emocionales pero dejando claro lo esencial. Yo quería conocer a mi hijo. Jorge me escuchó atentamente, tomando notas mientras hablaba.
Cuando terminé, se quitó las gafas y suspiró. Es un caso complicado. Si no hay un reconocimiento oficial de paternidad, primero tendremos que demostrar que el niño es tuyo. Eso implica pruebas de ADN, y para eso necesitamos que la madre colabore o una orden judicial. ¿Y si ella se niega?, pregunté, anticipando ya la resistencia de Laura. Si se niega, podemos llevarlo a los tribunales. Pero eso puede ser un proceso largo y desgastante, tanto para ti como para el niño. No me importaba cuánto tiempo o energía tomara. Tenía claro que iba a luchar. Le pedí a Jorge que empezara con los trámites necesarios, y mientras tanto, decidí intentar un acercamiento más directo. Quería ver a Nicolás antes de que todo se convirtiera en una batalla legal. Esa tarde contraté a un investigador privado. Necesitaba saber dónde vivía Laura y cómo podía acercarme a mi hijo sin crear un conflicto inmediato. Me sentía raro haciendo algo tan extremo, pero la realidad era que Laura no me había dejado otra opción. En menos de 48 horas, ya tenía la información que necesitaba. Laura vivía en un pequeño barrio residencial en las afueras de Barcelona. Nicolás iba a una escuela cercana, y sus horarios estaban claramente detallados en el informe. Ver su nombre en papel, con una foto pequeña que el investigador había conseguido, me hizo sentir una mezcla de emociones, orgullo, tristeza, e incluso miedo. Ese niño era mío, pero no sabía cómo iba a reaccionar cuando apareciera en su vida. Sabía que el siguiente paso sería crucial. No podía simplemente presentarme en la puerta de su casa y reclamar mi lugar como padre. Tenía que ser cuidadoso, estratégico. Pero lo que sí sabía era que no iba a esperar más. Había perdido 11 años de su vida. No iba a perder ni un día más. El día que decidí ver a Nicolás fue uno de los más tensos de mi vida. Me estacioné cerca de su escuela en el momento en que terminaban las clases, con el corazón latiéndome como un tambor. Había repasado 1000 veces lo que iba a decirle, pero ninguna versión sonaba bien. ¿Cómo le explicas a un niño que eres su padre y que no has estado ahí por más de una década? Vi a los niños salir uno tras otro, algunos corriendo hacia sus padres, otros caminando con sus mochilas casi arrastrando el suelo. Y entonces lo vi, un niño delgado, con el cabello castaño despeinado y los ojos marrones que reconocí de inmediato. Mis ojos. Nicolás. Se iba caminando solo, algo que me sorprendió. Supuse que Laura debía estar ocupada con algo más. Mi oportunidad era ahora. Respiré hondo y bajé del coche, siguiéndolo a una distancia prudente mientras me preguntaba si lo que estaba haciendo era correcto. Finalmente, reuní el valor y lo alcancé. Nicolás, dije, mi voz más temblorosa de lo que había imaginado. El niño se giró, mirándome con curiosidad y algo de desconfianza. Sí, ¿quién eres? No sabía cómo empezar. Soy un amigo de tu madre. Me llamo Fernando. No pude soltarlo todo de golpe, así que opté por un enfoque más suave. Él frunció el ceño, claramente confundido. ¿De mi madre? No recuerdo haberte visto antes. Es complicado, dije, tratando de sonar lo menos aterrador posible. Solo quería saludarte y preguntarte cómo estás. Él se encogió de hombros. Bien, supongo. Pero no debería hablar con extraños. Mi madre me lo dijo. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Mi propio hijo me veía como un extraño. Me di cuenta de que no podía seguir con esto sin ser honesto. Tienes razón, no deberías. Pero hay algo que necesitas saber. Nicolás, yo, soy tu padre. Su rostro pasó de la confusión al desconcierto. ¿Mi padre? Pero mi madre dijo que mi padre no quería estar con nosotros. Esas palabras me rompieron el alma. Laura había construido una mentira para justificar mi ausencia, y ahora Nicolás estaba atrapado en esa historia falsa. Eso no es verdad, hijo. Yo no sabía que existías hasta hace poco. Si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que crecieras sin mí. Nicolás me miró, todavía dudando, como si tratara de decidir si creerme o no. Antes de que pudiera decir algo más, una voz familiar interrumpió la escena. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Me giré y ahí estaba Laura, con el rostro encendido de furia. Laura caminó hacia nosotros como un huracán,
con los ojos ardiendo de rabia. Nicolás, al verla, dio un paso atrás, visiblemente nervioso. «¿Qué haces aquí?», me espetó, con la voz cargada de veneno. «Te dije que no te acercaras a él». Mantuve la calma, aunque por dentro estaba temblando. No podía seguir esperando, Laura. Es mi hijo, tengo derecho a conocerlo. Ella se puso delante de Nicolás, como si intentara protegerlo de mí. Tu derecho terminó el día que decidí irme. No tienes ningún papel en su vida, y no voy a permitir que arruines lo que hemos construido. Nicolás miraba de un lado a otro, confundido y claramente incómodo. Mamá, ¿de qué estás hablando? Él dijo que es mi padre. Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas para manejar la situación. Pero cuando los abrió, la dureza seguía ahí. Nicolás, escúchame. Este hombre, no es quien dice ser. Es alguien que simplemente quiere complicarnos la vida. No le hagas caso. No le mientas, dije, mi voz subiendo de tono. Ya es suficiente, Laura. Él tiene derecho a saber la verdad, aunque te incomode. ¿Verdad?, se burló, cruzando los brazos. La verdad es que desaparecí porque no quería que este niño creciera bajo tu sombra. Pensé que podía protegerlo de tu egoísmo, de tu necesidad de controlarlo todo. Y hasta ahora lo estaba haciendo bien, hasta que apareciste. Nicolás finalmente intervino, con una voz pequeña pero firme. Es verdad, es mi padre. Laura vaciló por un segundo, pero su máscara no se rompió. Eso no importa, Nicolás. Lo que importa es que yo siempre he estado contigo. ¿Él no? Decidí que no podía dejar que esto continuara así. Me agaché hasta ponerme a la altura de Nicolás, intentando mantener mi tono lo más suave posible. Mira, sé que esto es mucho para asimilar. Pero quiero que sepas que estoy aquí porque me importas. Quiero conocerte, y quiero que me conozcas. Laura intentó interrumpir, pero esta vez fue Nicolás quien la detuvo. Déjalo hablar, mamá. Eso pareció descolocarla, y por primera vez desde que la encontré en Barcelona, vi una grieta en su fachada. Pero antes de que pudiera decir algo, Nicolás me miró fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Tomé aire, sintiendo el peso de la pregunta. Porque no sabía que existías. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que crecieras sin mí. Pero ahora que lo sé, estoy aquí. Y no voy a irme. Nicolás pareció reflexionar sobre mis palabras, mientras Laura se cruzaba de brazos, claramente molesta pero sin interrumpir más. Finalmente, él asintió ligeramente. Quiero saber más. Esas palabras me llenaron de esperanza, pero también de miedo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Laura me miró con una mezcla de frustración y derrota, sabiendo que ya no podía evitar lo inevitable. Está bien, dijo al fin, su tono frío. Pero esto no cambia nada. No pienses que voy a dejarte entrar en su vida como si no hubiera pasado nada. Eso lo decidirá Nicolás, respondí, mirando a mi hijo. Después del enfrentamiento, Laura se fue con Nicolás, pero no antes de dejarme una advertencia. No me hagas arrepentirme de permitir esto, dijo entre dientes, mientras lo tomaba de la mano y lo conducía hacia su coche. Pero había algo en sus ojos que me dejó pensando. Tal vez no era solo odio lo que veía, quizás también había miedo. Miedo a perder el control sobre la narrativa que había construido durante años. En los días siguientes, intenté respetar los límites. No quise forzar la situación, pero no iba a quedarme al margen. Contraté a un mediador familiar para intentar establecer un espacio neutral donde pudiera empezar a conocer a Nicolás sin conflictos directos con Laura. Contra todo pronóstico, ella aceptó. Supongo que entendió que pelearme solo iba a empeorar las cosas. El primer encuentro oficial con Nicolás fue en un pequeño despacho de un psicólogo infantil que también actuaba como mediador. Fue raro, como si estuviéramos caminando sobre vidrio. Nicolás estaba nervioso, mirándome con curiosidad pero también con reserva. Laura estaba sentada al fondo, con los brazos cruzados, observando cada movimiento que hacía. Hola, Nicolás, dije, intentando no sonar demasiado formal ni demasiado emocionado. Hola, respondió, su voz apenas audible. Hablamos de cosas sencillas al principio, su colegio,
sus amigos, lo que le gustaba hacer en su tiempo libre. Descubrí que le apasionaba el fútbol, que era hincha del Barça, aunque doliera admitirlo siendo yo un fanático del Real Madrid, y que le gustaban los videojuegos. Cada detalle que compartía era como un pequeño tesoro que nunca supe que había estado buscando. Pero también hubo momentos difíciles. ¿Por qué no estuviste cuando cumplí años?, preguntó de repente, con una mezcla de tristeza y reproche en sus ojos. Me tomé un momento para responder. Porque no sabía que estaba perdiéndome esos momentos. Y eso es algo que nunca podré cambiar, pero sí puedo prometerte que estaré aquí a partir de ahora, si me dejas. Nicolás asintió, aunque parecía que aún no estaba seguro de qué sentir. Y eso estaba bien. Sabía que el tiempo sería mi mejor aliado. Laura, por su parte, no intervino mucho durante el encuentro, pero me di cuenta de que estaba prestando atención. Tal vez incluso ella quería ver si realmente estaba comprometido con esto. Salí de esa reunión con una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también un peso enorme en el pecho. Reconstruir esta relación iba a tomar tiempo, y habría obstáculos en el camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba avanzando hacia algo bueno. Las semanas que siguieron al primer encuentro con Nicolás fueron un torbellino de emociones. Poco a poco, fui ganándome su confianza, aunque el proceso no fue sencillo. Había muchas preguntas sin respuesta, muchos momentos que no podía recuperar. Pero cada conversación, cada sonrisa tímida que lograba sacarle, era una pequeña victoria. Laura, por su parte, seguía siendo un obstáculo impredecible. Aunque había accedido a permitir que me viera con Nicolás, sus actitudes pasivo-agresivas dejaban claro que seguía desconfiando de mis intenciones. A pesar de todo, intenté mantenerme paciente. Esto no se trataba de ella ni de nuestras diferencias, sino de Nicolás y su derecho a conocerme. Un día, cuando Nicolás y yo estábamos en un parque, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estábamos jugando al fútbol bueno, más bien él me estaba humillando con sus habilidades, y de repente se detuvo, mirándome con una seriedad que no esperaba. ¿Crees que es tarde para ser mi padre?, me preguntó, su voz pequeña pero cargada de significado. Sentí un nudo en la garganta. Me agaché para estar a su altura y lo miré a los ojos. Nunca es tarde, hijo. Lo importante es que ahora estoy aquí, y voy a estar siempre que me necesites. Nicolás asintió lentamente, y por primera vez, me sonrió con una calidez que me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, estábamos construyendo algo real. Laura eventualmente empezó a mostrarse más abierta, aunque nunca lo admitiría directamente. Tal vez ver la relación entre Nicolás y yo desarrollarse sin problemas la hizo bajar un poco la guardia. Incluso aceptó la idea de que pasara más tiempo con él fuera de los encuentros supervisados. Fue un paso pequeño, pero significativo. A lo largo de este proceso, aprendí mucho sobre mí mismo. Me di cuenta de que, aunque había cometido errores en mi relación con Laura, esos errores no definían quién era yo como padre. También entendí que las personas a veces toman decisiones egoístas cuando sienten que están atrapadas, pero eso no justifica el daño que causan. Hoy, miro hacia adelante con esperanza. Nicolás ya no es un desconocido para mí, y aunque no sé cómo evolucionará nuestra relación, estoy dispuesto a darlo todo por él. A los que estén leyendo esto y se encuentren en una situación parecida, solo puedo decirles una cosa: luchen. Por difícil que parezca, vale la pena. Y a Laura, aunque nunca lo leerá, le digo esto: hiciste mucho daño. Pero gracias a ello aprendí a valorar lo que realmente importa. Ahora solo espero que juntos podamos darle a Nicolás el amor y el apoyo que merece. Porque al final del día, todo esto siempre fue por él.